Muy buenos días. Bendiciones, iglesia. Bienvenidos una vez más, bienvenidos a nuestros hermanos que se conectan por Facebook, que venimos en un mismo espíritu a recibir el alimento espiritual que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Abundante pan, como dice la palabra de Dios. Porque en la casa del Padre hay abundante pan. ¿Cuántos decimos amén? Siempre va a haber el alimento espiritual para fortalecer nuestro ser interior. Siempre va a haber el alimento espiritual para todo aquel que tiene hambre, para todo aquel que tiene sed. Nunca ha dejado de haber alimento para sus hijos, amén. Así que cuando le decimos, Padre, danos el pan nuestro de cada día, Él lo da, iglesia. Buscamos el pan cada día. Esto es lo que tenemos que pensar nosotros. Pero hay alimento en la casa del Señor, gloria a Cristo. Vamos a leer una porción de las Escrituras para disponernos a adorar al Señor con entendimiento y también en el Espíritu. Dice la bendita palabra de Dios, que la leemos con reverencia, con temor, con temblor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección y la revelación del Espíritu Santo. Nos daba el Señor la semana pasada, nos hablaba sobre la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Y Él nos hablaba que el que lo amaba está en Juan 14, 23, respondiendo Jesús y le dijo, Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará. ¿El que qué? Lo ama. Y Él nos enseñaba la importancia de guardar su palabra. ¿Por qué? Porque la vamos a necesitar. Porque es el arma, no solamente la palabra de Dios, es alimento para fortalecer nuestro ser interior, porque en los tiempos de angustia y de aflicción, el enemigo y aún nuestro corazón incrédulo nos hace pensar que Dios no está. Pero Él está y todos vamos a pasar por momentos, todos, incluyendo nuestro Señor Jesucristo, nos mostró en su caminar aquí en carne que esa batalla iba a ser para todos nosotros. Que la duda nos hace pecar, porque el que duda peca, dice la palabra de Dios en Santiago, y que si pedimos algo lo pidamos en fe, no dudando, porque el que pide dudando no recibe nada. ¿Y por qué el pueblo de Dios duda? Porque no tiene fe. ¿Y por qué no tiene fe? Porque no guarda su palabra. La palabra de Dios no es para guardarla como simple conocimiento, sino como las armas que nos entregó, porque la palabra no solamente es alimento, sino que es poder de Dios y es el arma que nos entregó para tener fe, porque la palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 5 que la única manera de resistir al diablo es por medio de la fe. No es sabiendo mucha palabra, sino creyéndola. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en ese momento que sabiendo y teniendo conocimiento vamos a enfrentar algo natural, nosotros enfrentamos algo espiritual y el campo de batalla es nuestra propia mente. Y si no hay fe, somos vulnerables. Porque el enemigo no ataca, aunque se ve manifiesto físicamente, la mayor batalla siempre será en nuestra mente que hace que nuestro corazón no crea. Porque cuando el enemigo logra entenebrecer los sentidos espirituales, entonces empezamos a ver natural y somos cortos de vista, tropezamos y nada sabemos. Y empezamos a dar golpes al aire, pero no golpes certeros, que es a nuestra propia carne. Por eso vemos un pueblo que le pregunta a Dios por qué y qué pasa, cuando el Señor nos dijo qué, por qué y qué iba a pasar. ¿Cierto que nos lo ha dicho, sí o no? No lo ha dicho. Pero no hemos guardado su palabra porque la hemos tenido por poco importante. En los momentos de angustia, por más que quieran ayudarnos los seres que nos aman, no pueden. ¿Cómo puede hacer una persona natural hacer que creamos si la fe viene por el oír la palabra de Dios? Por más que queramos ayudar, hemos visto madres viendo a sus hijos pasando por desiertos, que quisieran ayudar, es más, quisieran dar su propia vida, pero no pueden. ¿Cuántos hijos batallando, iglesia? Nosotros tenemos que llevar a nuestra familia al lugar seguro. Ahí es el lugar seguro para los tiempos de angustia. Podemos estar rodeados de mucha gente, pero podemos sentir solos al mismo tiempo. Y ese es el problema del pueblo de Dios, que no oye y oye pesadamente y oye sin fe. Porque cuando llegan esos momentos son muy vulnerables para el enemigo. Muy vulnerables para el enemigo. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Me aman?
guarden mi palabra. ¿Y saben por qué? No lo hace por religiosidad. Lo hace porque nos ama y sabe qué es lo que necesitamos, su palabra. Y no podemos decir es que esta semana escaseó la palabra. La palabra no escasea en la casa de Dios, escasea en el corazón del hombre, porque no la recibe. Escasea porque empezamos a buscar más el afán y la ansiedad del mundo, que arrastra y persuaden. Y creemos que nosotros podemos humanamente solucionar muchas cosas. Nosotros necesitamos la dirección del Espíritu Santo para ello. Yo he entendido que muchas veces podemos estar bien. Hoy reímos, jajaja, jijiji, y lloramos. Y al otro día estamos llorando. El que se crea firme, mire que no caiga. Hoy podemos reír. Mañana podemos estar, iglesia, despidiendo un ser querido. Nosotros no sabemos nada. Pero para el día bueno y el día malo, el Señor es nuestra fortaleza. Y necesitamos la palabra de Dios. La necesitamos, iglesia. Así que si lo amamos, como decimos, guardemos su palabra. Es el alimento. Son las armas a diestra y a siniestra que nos dejó. La palabra de Dios es la que mantiene nuestro ser interior fuerte, porque para esos días necesitamos ser fuertes interiormente. Porque a veces nos creemos tan fuertes exteriormente, todo está bien, eso está bien, todo lo que acomoda la carne. Pero cuando el espíritu y el alma se turban, necesitamos lo espiritual. Así que si amamos al Señor, guardemos su palabra. Entonces dice, el que me ama a mí, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿De quién? ¿Quién envía la palabra? Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Bueno, si Él ya habló, si el Señor habló, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? Precisamente en esos momentos, enseñarnos y hacernos entender en los hechos. Guardamos la palabra cuando el Padre hoy nos está dando palabra. Y creer que es por el Espíritu Santo y en el tiempo justo, adecuado, que la necesitamos. Puede ser hoy, puede ser ya, puede ser mañana. El Espíritu Santo nos da, porque el Señor Jesucristo no les enseñó solamente, vino, los sentó y les enseñó letra. Él los llevaba a los hechos. Y el pueblo no quiere hechos, quiere simplemente conocimiento. En esos momentos, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, son enseñados. Y los hijos de Dios, yo se los digo, los hijos de Dios en los momentos difíciles, el Espíritu les hace entender qué es lo que está pasando y qué quiere el Padre en ese momento. Los hijos de Dios entienden, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, que el que ha recibido el Espíritu de Dios, que no es el espíritu del mundo, ellos juzgan todas las cosas. ¿Cómo la juzgan? Con la palabra, y entienden que el Padre habló sobre lo que está pasando. Y saben cómo el Padre, saben cuál es la voluntad de papá, saben cuál es la voluntad del Padre. Pero aquel que no ha guardado y ha tenido por poco la palabra de Dios, no entiende, habla fatuamente y hace las cosas contrarias a lo que Dios dijo. Los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu Santo. Y todo lo que ha pasado, todo el Padre ya no lo había hablado. ¿Cómo estamos caminando? Porque dice que el hombre natural no entiende ni comprende las cosas que son del Espíritu. Entonces sienten que el Padre se ha olvidado de ellos. Sienten que el Padre se ha olvidado de las familias. Si por nuestras familias el Padre nos ha dado más palabra, porque no solamente para nosotros, sino para nuestra casa. ¿Cuántos desprecian el pan que el Señor nos ha dado? ¿Cuántos? ¿A cuántos se les ha dicho, mira, necesitan la palabra de Dios? Porque en el día malo, iglesia, somos fortalecidos según Efesios 6, en una batalla que es espiritual, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nosotros, si no recibimos esta palabra, vamos a andar torpemente. Porque si el Señor nos dice qué está haciendo, qué va a hacer y cuáles son las armas para lo que estamos viviendo y actuamos según la carne, dice el apóstol Pablo, él antes daba golpes al aire, pero ahora da golpes certeros a su propia casa. Carne, aquí. Pudiendo sujetar todo para que el Señor pueda obrar no solamente en nosotros, sino a través de nosotros.
es un tiempo donde dice la palabra que la maldad va a aumentar, donde según Apocalipsis dice que esta maldad que aumentan, o sea, demonios, más demonios son desatados, iglesia. Y no son desatados por Dios, la misma maldad del hombre, iglesia. Y todo lo que se está viendo para el mundo está siendo normal. Niños y jóvenes llenos de maldad. Necesitamos que sean llenos de Dios. Y la única manera es a través de la palabra. Y nosotros tratamos de ignorar todas estas cosas. El alimento que el Padre nos da, iglesia, llenando simplemente vasijas, es para ir a dar lo que hemos recibido. Si no guardamos en el momento en que nuestros hijos, nuestra pareja o el que esté pasando por momentos difíciles, un amigo, un vecino, vamos a darle lo que tenemos. Aguas amargas o aguas dulces. Vamos a llamarle a lo bueno malo o a lo malo bueno. Y en vez de nosotros escuchar, porque aunque se pase por esos momentos, no quieren tampoco oír palabra. No quieren. Porque queremos y estuvimos acostumbrados a un Dios que actuara aunque nos rebelemos contra Él. Y Él actúa. Pero su palabra se tiene que cumplir en medio de la obediencia y de la desobediencia porque escrito está. Y una cosa es la ignorancia espiritual, como Pablo dice en Hechos de los Apóstoles 17:30, dice, y Dios teniendo en cuenta el tiempo de ignorancia, ya no somos ignorantes. Porque Él tiene en cuenta ese tiempo de ignorancia de nosotros. Y como el pueblo estaba cautivo, según Isaías capítulo 5, por la falta de conocimiento, Él nos trajo el conocimiento de la verdad, del por qué el pueblo está cautivo a causa del pecado y la rebelión, y que solamente a través de Cristo hay libertad. Pero muchos no quieren la libertad porque idealizan a Cristo como una imagen, pero no como la palabra de Dios. Entonces no quieren ser libres porque Él dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero hay algo que dice, permanezcan en, si quieren ser verdaderamente mis discípulos, Juan 8, permanezcan. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Qué le cuesta al pueblo permanecer? Y no es permanecer en un rito, no es permanecer en una congregación, es permaneciendo en su palabra. Porque si no, cuando estén los problemas acá, fuera de la congregación, no saben enfrentarlos. Porque siempre van a buscar o el hombre o un lugar, pero no a Cristo. Y Cristo no solamente está aquí, está donde, aquí está el Señor, donde es invocado su nombre, para llenar los corazones y estar en el corazón, haré morada con mi Padre en cada uno de ustedes. Por eso buscan de aquí para allá como las vírgenes insensatas, buscando aceite, pero Cristo está en el corazón que cree, porque Él se recibe por fe, iglesia. Y solamente creyendo, si tú crees, ahí en tu casa está. Tú y tu casa serán salvos porque Cristo está en ti. Por eso buscan al Señor. ¿Cómo lo buscan? Las insensatas salieron a buscar, Dios, vaya, busquen los mercaderes. ¿Quién busca a los mercaderes? Los que nunca recibieron el aceite, porque siempre se acostumbraron a que otro les diera. Y es tiempo, iglesia, de que las lámparas estén llenas de aceite. Aunque las 10 vírgenes cabecearon porque no ha sido fácil en este tiempo. Pero el aceite es el que nos mantiene, iglesia. El que manifiesta que estamos en la vid, porque sin la vid, sin Cristo no hay aceite. Sin palabra no hay aceite. Esto no quiere decir que aquellos que predican o aquellos misioneros no van a tener esos momentos difíciles. Pero ¿a dónde corremos si no es a Él? Es tiempo de que dejemos de ser niños fluctuantes. El problema ha sido no guardar la palabra de Dios. Y uno dice, yo la guardo porque tengo un conocimiento, pero en los momentos de angustia y de aflicción, nos olvidamos de ella. ¿Y sabe por qué nos olvidamos de ella? Porque olvidamos que el Espíritu, la promesa de Dios está con nosotros para hacernos recordar lo que el Padre ya nos ha hablado. Y eso no lo habló el Señor esta semana. ¿Pero qué quiere decir el Señor con esto? Mira lo que dice aquí. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que Él ya lo dijo. ¿Qué necesitamos recordar? ¿Cuántas personas dicen es que, y yo no los culpo porque yo lo he manifestado, es que no tengo fuerza? Y Él dice, yo soy tu fuerza. ¿Quién te hace recordar eso? El Espíritu Santo. Es que yo no tengo dónde ir, he ido a todas partes y nadie me... Ven a mí. Es que estoy cansado, estoy cargado, ven a mí.
los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tu alma hallará descanso en mí. ¿Qué está turbada? El alma. Es que no sé orar, no puedo orar. No sé. Ustedes no saben pedir en esos momentos como conviene. El Consolador, el Espíritu Santo, Él intercede por vosotros porque ustedes piden y piden mal. Piden conforme a sus deseos. Y, quíteme esto, Señor, quíteme esto, quíteme esto. Señor, Señor, mira lo que están haciendo. El Señor no escucha así, iglesia. Porque también escrito está que el Señor dice en su palabra que al humilde el Señor le da mayor gracia. Y al altivo y al soberbio lo resistirá, porque lo resisten. Yo no resisto a Dios, estoy invocando a Dios. El que resiste su palabra, a Él lo resiste. A Él lo resiste. ¿Cuántas veces, iglesia, hemos resistido a Dios estando sentados en una silla? Pero queremos que el Señor actúe. Y no venimos con un corazón humilde, reconociendo como el hijo pródigo, hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor. ¿Cuántos venimos primero a ponernos a cuentas con Dios y con el hermano? ¿Cuántos, iglesia, primero? Si no es a decirle, quite esto que me está turbando el alma. Si la mayoría de las veces que nuestra alma se turba, iglesia, es por la desobediencia. Porque el reposo del hombre es Cristo. Y en Él es el reposo. Y cuando el alma se turba, es porque hemos dejado el reposo. ¿Cierto que sí? La palabra de Dios dice, me dejan a mí, dejan la fuente y creen cavar cisternas rotas que no retienen agua. Saben que soy la vid, saben que son pámpanos y que dependemos de Él, porque esto no es simplemente palabra, es la palabra de Dios viva y eficaz. Nos desligamos de ella y no nos queremos secar. Entonces, cuando todo esto pasa, clamémosle al Señor para que el Espíritu nos hable y nos haga recordar lo que Él ya nos ha hablado, que sin Él o alejado de Él nada podemos hacer. Si en estos momentos nos sentimos secos, si en estos momentos nos sentimos, Señor, mi alma está seca, Señor, me siento como un pámpano seco, el Señor, ¿qué dice? Sin mí o alejado de mí nada puedes hacer. ¿Qué nos toca? Volver a Él. Pero creemos que volver a Él es venir simplemente y que con una oración o algo se quite lo que sabes que la verdadera libertad está en despojarnos de aquello que nos aleja una y otra vez del Señor. ¿Sabe cómo queremos nosotros? Tengo sed, tomes esto. Se me quitó la sed. El agua de vida eterna no es simplemente agua, es el Espíritu Santo de Dios. Que no haya reposo en un alma donde no le da cabida a Él. Porque está lleno de cosas del mundo. El Señor dice que vengamos y nos despojemos. Aquí o fuera de aquí, ¿no? Alguien me decía, es que yo no tengo ni siquiera dónde llorar. ¿Cómo que no? Aquí a quién se le impide llorar. Aquí todo el que venga, yo recuerdo que cuando yo empecé aquí, yo derramaba mi alma todos los cultos. Postrada y derramando de verdad. ¿Y por qué? ¿Qué problemas tenía? No, el problema estaba dentro de mí. Un corazón duro que el Señor necesitaba tratar. Hace 17 años, mis cultos eran postrada. Entonces cuando tú sabes dónde lo hallaste en el altar, tú sabes a dónde tienes que ir. Pero si nosotros estamos acostumbrados a que nos den un simple vaso de agua para que quite la sed momentánea, va a volver a haber sed, porque lo que te genera la sed todavía está en el corazón. Y queremos un pueblo que quiera acetaminofén, pero no quieren que Cristo vaya a la raíz. Y Él viene a la raíz. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, iglesia. Él es el que viene a hacer de nosotros una nueva criatura, porque el viejo hombre nos lleva una y otra vez a caer. Una y otra vez a hacer nuestra voluntad. Nos rebelamos a veces contra Dios y ni cuenta nos damos. Nos rebelamos contra la verdad y ni cuenta nos damos. Pero mira lo que dice. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas. Dice que algunas, en los momentos de aflicción también. En los momentos de prueba. Él te va a hacer ver como Él ve. Porque cuando Él abre tus ojos espirituales, Él te hace ver como Él ve. Él nos hace ver, iglesia, como Él ve. Y no como un hombre natural que no entiende nada. Y nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. ¿Pero qué dice? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Queremos a veces esa paz que el mundo la da, que es pasajera, momentánea. Estoy feliz si hay provisión.
Estoy feliz si hay trabajo. Estoy feliz, pero cuando no, ¿qué dice la palabra de Dios en Filipenses? Regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. En todo tiempo. ¿Por qué el pueblo de Dios no se puede regocijar en medio de las aflicciones? Porque el pueblo de Dios en medio de las aflicciones lo último que quiere es a Dios. Pablo dice como teniendo, como no teniendo. Como sufriendo escasez, como teniendo abundancia. Siempre estaba regocijado. Como estando en la cárcel, como estando fuera de la cárcel. Como muchos es que estoy pasando por una cárcel. Pablo lo adoraba en medio de la cárcel. Porque Pablo decía, aunque él estaba en la cárcel, él decía, yo soy libre. Hay personas que en una cárcel física han recibido a Cristo y ya son libres, sus almas son libres. Y hay personas libres que son cautivas, sus almas están cautivas. Pobrecita la gente que está en la cárcel. Hay personas que han recibido y son libres y son instrumentos útiles allá donde están. Y hay personas cautivas, aún en el mismo pueblo de Dios, que están más presos que los que están en una cárcel física. Porque dice Pablo, si te llamo siendo esclavo en Cristo, eres libre. Y si te llamo siendo libre, somos esclavos de Cristo. Pablo decía, la palabra no está presa, la cárcel, las prisiones que él tenía, no impedían que la palabra fuera predicada. Pero dime si a veces esta cárcel hace que enmudezca, que tu lengua se pegue al paladar. Que no lo glorifiques, sino que al contrario, todos puedan ver esos barrotes, esos grilletes espirituales. ¿Cómo lo ven? Con la manera de hablar y de vivir. Y no ven la libertad, no ven a Cristo. Porque la libertad no es decir, yo soy libre y cantar. Es caminar como un alma libre. De que ninguna situación impide el propósito de Dios en nosotros. Y en los momentos más difíciles, cuando más glorificado es Cristo. En los momentos difíciles, en el momento en que es exprimido, iglesia, en el Getsemaní, ahí es donde que sale carne o espíritu. Es ahí donde vemos que emana realmente, porque podemos vivir cuando todo parece estar bien, una vida de apariencia, pero en los momentos difíciles es que vemos que lo que emana, Cristo o todavía el hombre carnal, porque el que emana ese es el que gobierna, amén. Entonces luego me llevó aquí, a Romanos capítulo 8. Cuando entendemos que la palabra de Dios la tenemos que guardar, porque me conviene, porque la voy a necesitar. Cuando sé que esta palabra tiene que quedar escrita en mi mente y en mi corazón, porque son el lugar de batalla para cuando enfrento estas situaciones. Por eso la escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. No simplemente en la memoria, sino en la mente y en el corazón. Dice en Romanos 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios? Los que guardan su palabra. Todos dicen amarlo, pero él dice, si me amáis, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Si no la guardamos, no lo amamos. Amamos lo que da, amamos lo que hace. Y en los momentos de aflicción, lo podemos estar negando. Mas sabemos que aquellos que aman a Dios, todas, ¿qué dice? ¿Qué dice, iglesia? Todas las cosas les ayudarán para bien. Esto es, escuchen, esto lo habla a los que conforme a su propósito los llamó. Si Él te llamó a ti y a mí, hay un propósito. Y conforme al propósito, Él obrará. A los que le aman. ¿Y quién ama al Señor? Cuando guardamos su palabra, guardamos el que Él nos ha amado de tal manera que Él envió a su Hijo y por medio de su Hijo tenemos su Santo Espíritu. Por medio de su palabra lo recibimos. Lo amamos
No porque nos saque de las dificultades, ni porque nos dé las provisiones que necesitamos. Lo amamos porque era necesario que Él viniera, porque yo sin Él o alejado de Él no puedo. Y me ama tanto que en este retorno a casa, en este peregrinaje, en todo este caminar, Él está conmigo. Lo amo porque no me desampara, lo amo porque me sostiene, lo amo teniendo y no teniendo, lo amo con salud o sin salud, lo amo que todo el mundo nos rechace, lo amo por quien es Él, no por lo que me puede dar. Y lo amo porque lo conozco y Él me conoce a mí. Cuando tú no conoces a Dios, no le puedes amar, porque no hay manera de conocer a Dios, porque si no lo conocemos por medio de la palabra. Y si no guardamos su palabra, si no guardamos su amor por nosotros, en los momentos de angustia sentiremos que Él no nos ama. Al Señor no se le ama porque nos vengamos aquí a que nos solucione los problemas. Lo amamos porque aunque nosotros, iglesia, le fallamos una y otra vez, Él no tiene sombra de variación. Él sigue siendo Dios, pero que Él nos ama tanto que disciplina. Porque Él sabe que si le da rienda suelta a la carne a sus hijos los llevará a muerte, porque la carne es muerte y el espíritu vivifica. Entonces el pueblo de Dios no le gusta la disciplina, como los hijos, como fuimos tú y yo hijos. Cuando padre y mamá nos disciplinaban, sentíamos que no nos amaban y no entendemos que nos están diciendo por ese camino no es. Así es el Padre con nosotros a través de su palabra, porque nos ama y no podemos ver el amor de Dios. ¿Cuánto fuimos adolescentes? ¿Cuánto sentíamos que no? Es que como mi mamá ya vivió, entonces no quiere que yo viva. Vaya, viva. Como dice la palabra, teniendo nombre de que vives, pero estando muerto. ¿Y qué quiere decir eso? Los caminos del hombre llevan a muerte. Nuestras decisiones, porque estas pasiones y los deseos nos llevan a equivocarnos una y otra, a tropezar con la misma piedra. ¿O no fuimos jóvenes? Entonces, así somos con el Señor. Cuando el Señor viene a través de su verdad, de su amor, nos disciplina, no nos gusta. Y nosotros nos rebeldizamos como con los padres contra Dios. Es que yo lo amo porque yo vengo a que usted me dé, a que me quite, a que me dé lo que yo quiero. ¿O no son los hijos así? Y entre más pasa el tiempo, vemos más rebelión en esto en los hijos, ¿cierto? Que tiene que ser a la manera de ellos. Así somos con Dios. Dígale a un hijo que tiene que esperar algo y póngalo a esperar y no espera. Así somos con Dios. Él dice, esperen pacientemente. ¿Saben? Para el Señor no es imposible darnos las cosas ya. Pero a veces no estamos preparados para recibir, iglesia. Porque nuestra mala administración hace que nos tiremos las bendiciones de Dios. Llámelo pareja, llámelo algo material, llámelo como lo quieras llamar. Porque esas añadiduras Padre las da y se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Lo demás que tanto se convierte en una obsesión y en un Dios en nuestra vida, se convierte en la piedra de tropiezo, no solamente para correr a hacerlo a nuestra manera y tropezar y luego que se culpara a Dios. Y no decirle, pero Señor, usted dijo que esto era suyo. Sí. A veces pedimos, o hay personas que piden una pareja, pero si el corazón no está sano, lo mismo que pasó con la anterior va a pasar con la siguiente. A veces le pedimos a Dios que actúe, como pasó hace mucho tiempo en mi vida, que me solucionara los problemas económicos y lo soluciona, pero si ahí está la atadura, vuelve uno a la atadura. El Señor viene a la raíz, iglesia. A veces le pedimos, Señor, Señor, yo quiero servirte, Señor, mi casa es casa de Dios y puerta de mi Señor. Pero si nosotros lo hacemos a nuestra manera, nos tiramos las cosas, iglesia. Entonces, aún la disciplina, aún todo lo que pase en los hijos de Dios les va a ayudar para bien. Porque el Espíritu Santo nos estará enseñando, no solamente diciéndonos que Dios nos ama, sino que mira, resbalaste porque tú hiciste tu voluntad. Porque eso es una batalla entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Y Satanás trabaja con la voluntad del hombre. A los hijos de Dios todo les va a ayudar para bien. Pero si soy hija de Dios, ¿será que está en pecado? No, iglesia. Estamos hablando de una naturaleza que se rebela contra Dios. Y que Él no nos escogió porque, wow, esta hija mía que está allá tiene mi naturaleza, no, iglesia. Aunque cuando Él dijo que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, cuando el Señor lo dijo, era que lo iba a formar a su corazón. Porque David dijo, cambia y dame un nuevo corazón. ¿Qué es lo que el Señor le agradaba de David? Que él pecó y lloró amargamente su pecado. No como el pueblo de Dios, perdóname, Señor, yo por lo que hice, perdóname. 7 días con 7 noches
doliéndole el corazón por haberle fallado a Dios. No como un pueblo insensible que llora por la consecuencia del pecado. David no lloró su hijo. David no lloró la consecuencia. David lloró por haberle fallado a Dios. Un corazón contrito y humillado que el Señor jamás despreciará. Muchos lloran la consecuencia y se enojan con Dios porque no la quita. Pero no tienen un corazón humilde delante del Señor diciéndole: Señor, fue mi error. Tu voluntad conmigo es buena, agradable y perfecta. Él tiene pensamientos de bien y no de mal con nosotros. Es mi rebelión. Es que cuando me has querido dar tu palabra me he resistido. Soy yo, Señor, que me he rebelado contra ti. Tú no te estás rebelando contra mí. Esa palabra de Dios muestra los dos caminos, y en los dos caminos que hay. En uno consecuencias y en el otro bendiciones. Y nosotros siempre queremos tomar como hijos rebeldes. Una mamá tiene dos hijos, unos padres tienen dos hijos. Uno que decide hacer el bien y otro que decide hacer el mal. A los dos los ama el padre. A los dos. Pero cada hijo decide su propio camino. Y hasta el último momento, el padre le dirá al que está hasta el último momento porque lo ama. Ese no es el camino. Pero usted ama más al otro que a mí. No. Es que el otro le va bien porque obedece. Y cuando uno obedece, según la palabra, se llama la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Somos nosotros los que decidimos ese camino. Cada vez que tú y yo venimos, conocemos la voluntad del Padre y tú y yo decidimos qué camino tomar. Pero a todos el Señor les ama. La pregunta no es si Dios te ama o no te ama. La pregunta es, ¿amamos a Dios? Porque Él habla a los que le aman. Y si me aman, mi palabra guardará. La levadura. Cuando el Señor le habla a alguien y dicen, sí, pero es que yo pienso así. Eso es levadura. El Señor no negocia con la carne lleva al hombre a muerte. Si solamente los pensamientos del hombre carnal, el que es de la carne, piensa en las cosas de la carne, no piensa en la palabra, no medita en ella. Y si caminamos y andamos carnales, en un momento de aflicción, ¿qué va a salir? ¿Qué va a gobernar la carne? Uno se da cuenta cuando las personas hablan, que sus pensamientos son carnales y sus acciones también. Y el hombre de la carne siempre va a querer justificar todo esto. Si supiéramos que hay un trono de gracia donde somos justificados a través de un verdadero arrepentimiento. Pero queremos seguir colocándonos vestiduras de higuera, queriendo ocultar lo que el Señor, por amor, vino y padeció para que fuéramos libres. A los hijos de Dios, ahí, en este momento, lo que estamos viviendo, todo nos ayudará para bien. Todo, iglesia. Cuando tú hablas con los que dicen ser hijos, porque no es por voluntad mía decirte si tú eres o no eres hijo, es por la voluntad y nacidos de la fe en Cristo. Anteriormente nos decíamos dedocráticamente, es que usted es una hija de Dios. Si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo testificará que eres hijo. Es el Espíritu el que testifica quiénes son hijos de Dios. Es el Espíritu que emana de un corazón que ha creído. Anteriormente le poníamos títulos y creíamos que la antigüedad y los años en una congregación nos daba a nosotros un renombre. Esos renombres no sirven de nada en el cielo. Es el Espíritu el que testifica y es el dueño de la mies el que levanta. Dedocráticamente, aún sabiendo que nuestros corazones estaban llenos de raíces de amargura, se levantaban personas, pero luego les exigíamos que fueran perfectos. Aún así, nosotros entendemos que nuestros hijos o nuestros familiares no pueden ser perfectos, como tú y yo no lo somos, sino llevarlos a conocer el que es perfecto, Él, el que perfecciona por su amor nuestros corazones. Exigimos una perfección que no existe. Y si existe, solamente está en el único perfecto que es Cristo. A los que aman a Dios. ¿Lo amamos, iglesia?
Porque lo primero que hay que hacer es guardar su palabra. ¿Por qué nos sentimos tan mal cuando le fallamos? Porque Él dice, empieza todo, guarda mi palabra. ¿Sabes por qué? Nos ama tanto que nos dio su poderosa palabra, que es espíritu, para que a través de ella, ahorita lo vamos a leer, producir por ella misma, mediante la fe, el querer y el hacer. Este Señor sí es hermoso y precioso. Qué hermoso lo que pasó ayer en la fundación. Qué hermoso ver al Señor glorificándose en todo. Y entendí, o estamos entendiendo, que no se trata de ejército, de multitud, ni de fuerza, sino del poder de su Santo Espíritu. Entre menos, a veces es más. Ver el Señor cómo se movía. Y ver aún en medio de esto, ver hermanos cómo tenían misericordia de personas que tenían ciertas limitaciones. Ver lo que pasó, ver el Señor emanando a través de los corazones de mis hermanos, fue muy hermoso. Y a veces sabemos tantos, que no sé, y no estoy hablando de personas, a veces tenemos tantos planes y tantas cosas y tantas intenciones que nos desenfocamos de la intención que tiene el Espíritu. Entre menos recursos, entre menos personas, pero que el Espíritu Santo sea el que administre, es poderoso. Porque el Señor no dijo, llamen a 100 para que sirvan, sino 7 llenos del Espíritu Santo, para servir las mesas de miles, de los griegos y de los judíos. 7 llenos. Para que esos 7 llenos y dirigidos por el Espíritu puedan estar en diferentes labores. Uno lleno del Espíritu Santo en una casa es de gran bendición. No un poco de religiosos contendiendo quién tiene la razón. Uno lleno, que entienda, que vea como Dios ve qué es lo que quiere hacer en esa casa, qué es lo que quiere hacer en ese hogar, en esa familia. Pero a veces queremos que toda la familia se congregue, pero sin nosotros estar llenos del Espíritu Santo. Es que venga, que usted es el que necesita, usted es la que necesita, venga, vaya. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? Llenos del Espíritu Santo, para entender que todo nos ayudará para bien, que lo que está pasando en la casa no es para muerte, que es para vida, así como pasó en nuestra casa, porque a veces hay tantas cosas ocultas, tantas cosas que las estamos camuflando, pero la verdad y la luz lo manifestará todo. ¿Qué manifiesta? Una obra y un reino de tinieblas, para que el reino de Dios y su justicia se establezca, no solamente en mí, sino ser un representante del reino en mi casa. Pero la palabra de Dios habla de representantes del reino de Dios, pero también habla de representantes del reino de tinieblas. ¿Qué representamos nosotros? ¿Qué testificamos? ¿Qué nos dijo? Id a tu casa, le dijo al endemoniado. Señor, déjame estar contigo, Señor. Dijo, no, ve a tu casa y a tu parentela y cuéntale cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Por qué no contamos? Porque creemos que Él no ha hecho nada, y de eso se está tratando la predicación de hoy. El Señor sí ha obrado. Él inició la buena obra. Él plantó la buena palabra en cada uno de nosotros. ¿La has guardado? Porque guardar no es memorizarla, guardar es creerla. Hemos creído que guardar es guardar esta palabra, subrayarla, escribirla, guardarla. Dice la palabra de Dios que somos cartas expedidas, iglesia, no de letras, sino por el Espíritu escritas. ¿Qué quiere decir esto? Cada palabra que el Señor nos ha dado la ha llevado a nuestra vivencia. Pero Él dice, yo quiero que ustedes se presenten aprobados y no reprobados una y otra vez. Y la única manera de aprobar es por el Espíritu Santo. Y aunque el Señor te lleve una vivencia, iglesia, y caigas, pero que tú puedas ver como entendió David que era necesario un nuevo corazón, el Señor no lo reprobó, porque fue reprobada, siempre será reprobada nuestra carne.
El que es aprobado es Cristo en nosotros. Y poder entender en ese momento como entendió, porque él estaba, ¿qué? David estaba entenebrecido, porque el que peca vuelve a quedar ciego. Ciego espiritual. Y tuvo que venir la palabra de Dios, viva y eficaz a través del profeta Natán. Y le dijo, había un hombre que hizo esto y lo otro. Tenía muchas corderitas, ¿cierto? Tenía muchas ovejitas. Pero ¿qué pasó? Había un hombre que tenía una sola, que la cuidaba, que la amaba. Y aquel hombre que tenía todas estas corderitas y tenía todo, se fijó en la que tenía el otro y lo mató y tomó la corderita. Y dice David, porque a veces nosotros decimos, crucifiquen a este o a esta mujer, pero no entendemos que el Señor nos está hablando a nosotros. Eso es para mi hijo, para mi hija, para mi esposo, mi esposa. Eso es para ellos. Y el Señor le dice, rey, ese hombre. Dijo, este hombre tiene que pagar. Y no solamente pagar, lanzó un juicio. Y el juicio que estaba lanzando era contra él mismo. Y le dice el profeta, a través de la palabra que abre nuestros sentidos espirituales, mira, ese hombre eres tú. Este hombre o esta mujer que no está guardando la palabra, no está allá afuera. Si no, la predicación no fuera para nosotros. Si ve, yo lo pensaba hace muchos años. Mi esposo no vino, es que hubiera venido para que... Y yo era así, ¿o no eran ustedes así? Pues discúlpenme que les predique la verdad, la verdad. Vea, siente, usted no escuchó, y hoy hablaron. Y yo era como con ese afán de que otro tenía que venir. Que no era yo la que tenía que estar en esa silla, que era la otra persona. Examinémonos si lo que está pasando en nuestra casa a veces no son consecuencias de nuestra propia desobediencia. Porque escrito está, iglesia. Nuestros hijos no sufrirán la dentera por las uvas agrias de los padres. Cuando tú decides que Cristo reine, todo lo que pase en tu vida y en tu casa será para bien. Todo. Pero si nosotros nos rebelamos contra Dios, si nosotros vemos aquí en las Escrituras, todo lo que pasó. ¿Qué pasó con... Se me fue. El sacerdote Elí. Las consecuencias fueron para él y para sus hijos. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Cuando el Señor bendice, las bendiciones para ti y para tus hijos. Deuteronomio lo dice, si yo te circuncido a ti, a tu descendencia también. Pero cuando decimos desobedecer, nosotros no solamente estamos cerrando para nuestras vidas, sino para nuestra descendencia. Escrito está. ¿O no es cierto? Y siempre era, y tus hijos. Y corta. ¿Cierto que sí? Eso lo dice la palabra. O sea que cuando el Señor hace una visitación en una vida, no la está haciendo por ti solamente, sino por tu casa. Y cuando nosotros decidimos decirle no, porque todos vamos a tener que tomar esa decisión. Cuando Él abre los ojos de nuestro entendimiento, el bien y el mal, la vida, la muerte, la bendición y la bendición. Hermanos, usted está hablando de eso mucho últimamente. Claro, es que ese es el propósito de la palabra. Abrirnos los ojos para mirar los dos caminos. Procura tú escoger la vida que estamos escogiendo. Porque la vida es Cristo. La palabra que os es Juan 6, la palabra que os he hablado son espíritu y dan vida. ¿Por qué no la oímos? Si la única que nos ha dado vida, la que inició por medio de, ¿quién inició la obra del Señor? Por medio de su Hijo. Y la noticia que el Señor trae en esta mañana es que la perfecciona. Y esta perfección tiene que ver con los hechos. La palabra no es simplemente conocimiento, sino hechos. Según lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, el perfecto amor, iglesia, nos mostrará realmente cómo fuimos conocidos. Al principio creímos que habíamos sido llamados por ser diferentes a los demás, ¿cierto? Ser diferentes a los demás, y que todos estaban mal y nosotros no. Pero cuando viene la palabra, abre nuestros ojos y nos empieza a dar la madurez, porque Él nos lleva a madurar. Nicolás llegó aquí siendo un bebé, yo le digo a él, estás madurando, estás creciendo. Empieza a haber una madurez, la palabra nos da esta madurez y nos prepara para abrir realmente nuestros ojos, según 1 Corintios, aunque tengamos dones, talentos, como le pasó a la iglesia de Corintios, hablaban en lenguas, profetizaban, tenían dones de ciencia, pero eran carnales. Entonces Pablo viene y les dice,
Cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pensaba, hablaba y juzgaba como niño. Mas cuando ya es grande, entonces veré yo cómo fui conocido. Esta palabra nos muestra cómo fuimos conocidos. Entonces, en este tiempo de decisiones que tenemos que tomar, no la decisión si venimos o no a la iglesia, esas son las decisiones de un hombre carnal. Un hombre espiritual sabe que necesita la palabra de Dios. La decisión es o Cristo o el mundo. Aquí es donde ya el Señor nos demanda. Muchos todavía batallan si vienen al culto o no vienen al culto, si se conectan o no se conectan, oro o no oro. La decisión es la vida o la muerte. Él dice, pondré delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Valle de decisiones por el que está pasando la iglesia en todo el mundo. Ya no hay tiempo de hacer pataletas de la carne. Las pataletas de la carne, la gente viene y ¿por qué? No estoy hablando de los que han recibido, porque habrá nuevos en la fe y habrá gente que el Señor dice, vaya y prediquen a los pecadores, ellos creerán. No fue nada más difícil para la iglesia de Corintios que se enojó con Pablo en que él les dijera la verdad. Ustedes son carnales, aunque echen fuera demonios, sanen enfermos. ¿Sabe qué está evitando el Señor a través del apóstol Pablo? Que no fueran de aquellos que le tocan. Señor, ábranos. En su nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Y él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, pero ustedes estaban llenos de dones. Y así estábamos nosotros. Una nueva vida que demanda, según Juan 3, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Estamos en este valle de las decisiones. Ya no estamos en ese ¿por qué? ¿Cómo le vamos a decir por qué si Él dice el por qué? Ahora, si el Espíritu Santo lo oyes, te hará decir que te ayuda para bien lo que está pasando. Si no, nos traerá por su misericordia hacernos recordar el por qué, por la desobediencia. Porque la palabra de Dios es buena, es justa y es espiritual. Romanos capítulo 7, pero muestra si todavía soy carnal. Entonces nosotros preferimos volver a cerrar los ojos y volver a cerrar los oídos y no entender que el Señor nos está trayendo a decirnos qué es lo que está pasando. Porque podemos llorar toda una noche, pero a la hora de tener que oír la palabra de Dios que nos fortalece, que es la que nos ciñe, que es la que te está diciendo, es a través de ella que puedes vencer. Si nos negamos a eso, seguirá la situación igual. Podemos llorar toda la noche, pero sin la palabra, sin el arma que el Señor le ha entregado a su pueblo, de nada sirve. Lloraremos al otro día, lloraremos al otro día, lloraremos al otro día. Preguntándole como niños, como yo le llamo, porque la carne uno hace pataletas. La carne no quiere morir. La carne se aferra y le hace berrinches a Dios. El Señor no negocia con la carne. Tu carne, mi carne, dice el Señor, hay una cruz que tienes que tomar. Y la carne, que se llama pasiones y deseos, es que yo quiero. Mira las personas que dicen, es que yo lo quiero así, y yo lo quiero así, y es que yo lo quiero así. Hágalo, a ver cómo le va. Sin Él o alejado de Él, nada vamos a poder hacer. Ahora, pero a otras personas les resulta, aquí dice que a los que aman a Dios y conforme a su propósito. Porque hay vasos que no son de honra. Y los vasos de honra no es porque sean buenos vasos, es que el que hace vasos de honra es Cristo. Es el que hace de nosotros unos vasos de honra. Según lo que dice Romanos, creo que es capítulo 9 o 10, dice que Él creó vasos de honra y de deshonra, unos para glorificar y otros para mostrar. Él fue el que mostrarla a través de esos vasos. También el Señor trabaja conforme a su propósito. ¿Qué tipo de vasijas somos? Porque todos éramos de deshonra. Y si somos vasos de honra, simplemente barro, es por Cristo en nosotros. Y son ellos los que glorificarán en medio de las dificultades. No hay nada más hermoso que ver en medio de la cárcel un hijo de Dios adorando, haciendo como el apóstol Pablo, que adoró con Bernabé ahí en la cárcel. Y se abrieron las cárceles espirituales. Si tú estás así, si en tu casa adórale, ora, intercede en tu casa, créele al Señor. Porque dice que hasta el carcelero le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque vio y fue testigo. Porque la familia tiene que ser testigo de quién es tu Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Cree solamente y tú y tu casa serán salvos. Cree.
¿Cómo creeremos si no oímos? ¿Cómo oiremos si no hay quien predique? ¿Cómo predicarán si el Señor no envía? ¿Qué dijo? El Señor enviará. Él es el que nos da. Es tiempo de que Cristo sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también Él los predestinó para que fuesen hechos, ¿recuerdan? Hechos, conforme a la imagen de su Hijo. Tú y yo no venimos conforme a la imagen del Hijo, venimos conforme a la imagen del mundo. Y a través de la palabra dice que a través de la palabra dijo, nacidos de Dios, hechos de nuevo por la palabra. ¿Y qué hace de nuevo? Nos renueva el espíritu de nuestra mente, nos da un nuevo corazón. Y estos miembros, iglesia, son para Él, no para el mundo. Hechos por la palabra. Y Dios dijo, nos dijo Él, Dios dijo que por medio de la palabra se hizo la luna, se hizo el sol, se hizo los animales, se hizo la tierra, se hizo los mares. Dios dijo, y así como Dios dijo, nos está formando de nuevo conforme a la imagen de Cristo. Y todos los que creen esto, ¿y cómo creo que Dios me hace nuevamente? Pues cuando tú crees que es necesario despojarnos de ese viejo hombre y que Dios nos haga conforme a la naturaleza de Él por medio de su palabra. Hechos, esa vasija que Él hace de nuevo, no la hace porque usted se durmió, ay, nací de nuevo, no, la hace por medio de su palabra, la hace renovando el espíritu de nuestra mente, hace que nuestra mente, iglesia, sea la mente de Cristo. Hechos de nuevo. Entonces, ¿cómo sé si soy una nueva criatura? En medio de estas circunstancias que antes enfrentábamos, iglesia, ya no lo enfrento yo sino Él, porque ya no vivo yo sino Cristo en mí. Ya no eres como era yo, esa mujer llena de temores, de miedo, de tantas cosas que tenía que enfrentar, sino que ahora entiendo que no es mía la batalla sino la de Dios. Entonces, no me quedo como los demás se quedan. No duermes como los demás duermen. Porque tú sabes que eso es una batalla espiritual. Que cuando tú te acuestas en la cama y a veces no has orado y ves que todos roncan en tu casa, tú dices, no, Señor, es necesario que yo vele. Te paras y te levantas y velas por ti, por los de tu casa. Es necesario, Señor. A mí me conviene, a mi casa, no, Él no me está obligando a sentarme ahí a oír palabra. Es necesario que yo sepa. Cómo nos enseñó el Señor, así sea de pie, pero reciban y guárdenla. Pero no engañándonos a nosotros mismos. Porque luego le decimos al Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque si lo amamos, guardaríamos esta palabra. Si no lo amamos, la vamos a tener por poco. Como cuando uno se sienta a ver una película y se queda dormido en una silla. La película la puedes repetir y, ¿sabes? Nosotros vamos a tener que ir a vivirla. Y el Espíritu te hará recordar si es que somos obedientes o desobedientes con el Señor. Nosotros no podemos seguirnos engañando más a nosotros mismos. Él vino a hacernos de nuevo, conforme a su propósito, a su imagen, a su semejanza. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque el Espíritu Santo testificará quiénes son. No quiénes son los mejores, ni quiénes son los buenos, sino quienes creyeron. Porque los nacidos de Dios es por fe. Los hijos de Dios es por medio de la fe. Así que ellos serán glorificados, pero dándole gloria al Padre. Jesús no buscó su propia gloria, Él glorificó al Padre. ¿Y quién lo glorificó? El Padre a Él. Y le dio un nombre a Él que es sobre todo nombre. Él no buscaba su propia gloria. Él dijo, Padre, en Juan capítulo 17, yo te he glorificado. ¿Qué busca el Padre? Que nosotros lo glorifiquemos. Nosotros, dice la palabra de Dios, que Él no busca testimonio de hombres, porque son dos los que testifican. El Padre y el Hijo en una persona testifican por el Espíritu. No somos testimonio por estar aquí. Somos testimonio por ser cartas leídas delante de los demás.
No porque nosotros buscamos ser vistos, sino porque es visible la gloria de Dios, su obra. Como Él dijo, ustedes no tienen que ir a testificar de que son mejores. Ustedes testifican de la obra que yo he hecho en ustedes, unas nuevas criaturas. Es difícil, ¿cierto?, recibir la palabra y guardarla. Para muchos lo es. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen esta palabra? ¿Lo aman? ¿Guardamos su palabra? El Señor dice que conforme a su propósito todo nos va a ayudar para bien. Y lo único que nos va a hacer entender esto es el amor de Dios. El amor de Dios no está basado en lo que tú y yo queremos que Él haga, sino en lo que Él ya hizo. Porque Él, iglesia, nos está santificando para el retorno a casa. Todo lo demás es una añadidura. Y en este peregrinaje al Señor le plació que tuviéramos hijos, tuviéramos pareja, tuviéramos familia. Y que mientras que volvemos a casa, el Señor glorificarse para que ellos lo conozcan. No para que lo aborrezcan y no quieran venir a conocerle, sino para que lo amen. Para que quieran o no quieran, tienen que ver quién es el que respalda, quién es el que hace la obra, quién es Él. Es Él. En medio de pocos recursos, en medio de despojarte de ti mismo y decir es Él. Porque así lo decían los apóstoles, no nos miren a nosotros como si fuera algo de nosotros, es Jesucristo al que ustedes crucificaron, es Jesucristo al que quieren crucificar una y otra vez para sí mismos. Es a Él al que rechazan y al que desprecian. Él es el que ha hecho esta obra. Él inició esa obra en mí porque implantó la semilla correcta, su palabra. Y es esta palabra la que ha transformado. No es un nuevo vestuario, no es un nuevo, como le decían a Pablo, este hombre es de burdo hablar. ¿Cómo es que tiene letras? ¿Cómo es que puede hablar así? Es esta palabra que ha sido implantada. Él es el que te da espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de temor de Jehová. ¿Por qué no hay temor de Jehová? Porque no hay palabra de Dios en esa vida. Espíritu, como dice la palabra, los 7 espíritus en Isaías capítulo 11. Y reposó sobre él el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, de consejo, de poder. ¿Y cómo es que esto pasa en esta persona? Porque esta palabra que es Cristo es el que ha hecho la obra. No es tener un simple conocimiento, ni llevar años, iglesia. Porque la encomienda que el Padre me dijo, ve y diles que llevan años sentados en una silla, diciendo que son hijos y no es verdad. Porque alguien les dijo, ustedes son hijos de Dios. Los hijos de Dios son nacidos por medio de la fe. Y no puede haber fe si no se predica palabra de fe. Y no predicamos porque tengan fe, sino para que la tengan, iglesia. Para que aumente la fe, porque la fe tiene que crecer según lo que dice 2 de Pedro capítulo 1. La fe tiene que crecer. Aquí no crece tu nombre. Aquí no creces porque creces porque tienes más dinero, porque tu casa ya es de 3 pisos. Aquí se crece cuando Cristo crece y nosotros menguamos. Eso es crecer. Cada día más Él y menos nosotros. Cada día amar más esta palabra, porque el que crece espiritualmente ama más la palabra, no la aborrece y no cree que ya sabe lo suficiente como para no oír palabra de Dios. Es necesario, según lo que dice Juan capítulo 3, que Él crezca para que yo mengüe. Eso es crecer. Aquí no has crecido como le han enseñado a la iglesia, que prosperar es solamente en economía, que Él desea que prospere nuestra alma, porque es el alma la que estamos administrando para una muerte eterna o una vida eterna. Eso es crecer. Aquí tus cosas materiales, entre más tengas, más dolor te va a dar desprenderte cuando vayas a partir. Necio, todo lo que has amontonado y todo lo que tienes, ¿para quién será cuando tú partas? Dice la palabra de Dios. Todo aquello que has atesorado y que es mío, todo eso pasará a otra persona. A veces el esposo se casa o la esposa otra vez. Los hijos van a seguir su vida. Las cosas materiales se las comerán, esos tesoros se los come la polilla. Y se corroe. Y lo que realmente teníamos que administrar, lo que tenía que prosperar nuestra alma, que solo prospera en Cristo, lo descuidamos. Por eso todo en el que... Es que Cristo era humilde. La humildad de Cristo no era pobreza. Era que Él no se aferraba a las cosas del mundo. Porque Él dijo, mi reino no es de este mundo. Mis hijos no son de este mundo. Él nos dijo, ustedes no son del mundo.
Entonces queremos como hacer un Cristo a nuestra manera con los tesoros del mundo. Él nos vino a mostrar los verdaderos tesoros. No es enseñarle a nuestros hijos esos tesoros, sino como dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que halló un tesoro que estaba escondido. Aquí el misterio oculto lo halló, lo escondió y vendió todo lo que tenía, todo lo del mundo, para comprar aquel lugar donde estaba el tesoro, para quedarse ahí con él. Por eso tú ves personas que son capaces de despojarse de las cosas del mundo con tal de quedarse con él y que él se quede en nosotros y nosotros en él. Y vemos gente que no quiere nada con Cristo porque ama más el mundo y las cosas que hay en el mundo. No améis, dice Santiago, el mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama el mundo y las cosas que hay en el mundo, se constituye enemigo de Dios, porque las cosas del mundo te dirán: ahora no tengo tiempo. Pero cuando tú amas a Cristo, Él no va a dejar, Él le llama a las cosas del mundo añadiduras. No quiere decir, no es que el Señor quiere que seamos pobres y que vivamos debajo de un puente, no. Pero cuando tú amas las cosas, se convierten en tu Dios y reemplazas al único, al verdadero, al Dios vivo por las cosas del mundo. Ser capaz de despojarnos de esas pasiones, esos deseos, esas añadiduras las da y Él te va a dar conforme a sus riquezas en gloria, porque te puede dar mucho, tanto, iglesia, que te puedes perder en medio de esto. ¿Cuántas cosas del mundo están invadiendo tu mente y tú no piensas en lo eterno? Hoy estás pensando, mañana iré, compraré, haré esto y aquello dentro de 2 meses, en el mes de junio, en el mes con la prima de julio, con la prima de diciembre, y no la alcanzas a recibir, la recibe tu familia tal vez porque partiste. Hoy es el día de salvación, hoy es el día para pasarla en familia, hoy es el día. Porque es que estar en la iglesia no es dejar de pasarla en familia. Podemos estar aquí y llenarnos para pasar un buen día, calidad de día con nuestra familia. A los hijos de Dios todo nos ayudará para bien, aún esta prédica que tal vez es muy difícil para unos oír. De nada nos sirve, iglesia, ganar todo en este mundo si el alma se pierde, escrito está. ¿De qué nos sirve estar pidiéndole al Señor una y clamándole por las añadiduras y descuidando lo más importante? ¿Sabes? Aquella dificultad que está en casa, Él está en ese asunto. Pero es necesario que nosotros estemos en los asuntos de nuestro Padre. Y a veces no estamos en esos asuntos creyendo que nosotros resolvemos el mundo, cuando no podemos resolver ni siquiera nuestra propia vida. Filipenses 1. El que me ama, mi palabra guardará, amén. Y a los que me han amado, todas las cosas les ayudará para bien. ¿Y por qué tenemos que guardar la palabra? Porque Él inició dándonos su palabra. Guardemos su palabra porque a través de estos procesos el Señor va a perfeccionarnos. Inicia, perfecciona y termina. Mira lo que dice. Capítulo 1, verso 3. Filipenses. Cristo vive, iglesia. Esta palabra es espíritu y da vida. Oración de Pablo por los creyentes, por los que han creído. ¿Quiénes guardan la palabra? Los que creen. Y yo oro. Y todos aquellos que el Señor nos ha llamado a predicar, oramos por esto. Porque no se trata de iniciar. No se trata de decir, el Señor me llamó hace 20 años y ¿cómo estás ahorita? Lejos de Él. El Señor hace 20, 15 años se glorificó. Ustedes hubieran visto, tuve un encuentro con Él, yo también. Pero ¿cómo estoy hoy con Él? Hace años, vea, yo amaba a los niños y yo con los niños. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo estamos? Yo hace años, vea, iba a los hospitales, iba a las cárceles, uno escucha a mucha gente que fue llamada. Pero eso no es garantía. Que echamos fuera demonios y sanamos enfermos, no, eso lo hace el Señor por misericordia. Él dijo, no se regocijen de eso, sino de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y el libro de la vida es Cristo.
Y esta palabra es el libro de la vida. Si tú y yo, cada vez que abrimos esas escrituras, nos podemos ver a nosotros y podemos ver a Cristo en nosotros, ciertamente estamos aquí en el libro. Pero si todavía nos sentamos ahí pensando que nos están contando las historias de los hermanos yo no sé qué y nos dormimos, nos está muy aburrida, iglesia, esta palabra nos viene a dar vida. Viene a darnos vida. Esto no es como cambiar, coger el control y cambiar el televisor o deslizar el celular. Aquí el Señor nos trae a escuchar la voluntad buena, agradable y perfecta que tiene con nosotros. Y que esta buena voluntad está en Él, no fuera de Él. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué tiene el Evangelio? Comunión. Desde el primer día hasta ahora. ¿Qué tenemos que ver, iglesia? Que permanezcan. Porque escrito está. Permaneced en mi palabra. Porque yo estoy segura que si ustedes y yo no permanecemos en Él, nos secamos. ¿Qué hacía Pablo cuando llevaba el Evangelio a un lugar? Él enviaba a alguien o a veces iba él mismo para saber cómo iban. Eso no se trata solamente, iglesia. Repita conmigo y ya se van. ¿Ustedes creen que no duele cuando una persona no permanece? Porque uno sabe que se seca. Uno sabe. Y hay personas que me han dicho, Clara, todo eso es necesario que pase. Pero cuando tú sabes que Él es la vida y tú sabes que alguien se quiere apartar de la vida, tú sabes cuál es el resultado. Ahora, nada en Él, si estás llamado conforme a su propósito, se perderá. Pero dime si a ti no te duele cuando tus hijos se equivocan y lloran. Porque tú sabes, iglesia, tú sabes qué va a pasar. Y no porque seas adivino, porque a mí me da tristeza que a veces las personas vienen como si uno tuviera una bola mágica para y que usted qué ve. Eso, porque vienen acostumbrados de hacer eso en el mundo. Pero yo te puedo decir cuál es la voluntad del Padre, que es la que se va a cumplir. Porque Él lo ha dicho y así se hará. Cielo y tierra pasará, esta palabra no pasará. Pero así mismo traen, vaya para que le diga que ve, vaya. Pídanle perdón al Señor por eso. Pidan perdón por eso. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de adivinación, sino el espíritu del Dios vivo para poder nosotros discernir por medio de su palabra. O que le digan, vaya, ¿y cuánto le debo? Porque así vienen acostumbrados del mundo y así viven una vida perdida en sus propias casas. ¿Y qué quiere decir perdida? Cuando uno tiene la mente en el mundo, uno está extraviado, iglesia. Así vamos y llevamos las personas a Cristo. Como Simón el mago. ¿Cuánto les puedo dar por el don de Dios? Y Él dijo que tu dinero perezca, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo has podido creer que el don de Dios se puede comprar con dinero? ¿Sabes? Cuando uno le da consejo de Jehová a alguien, no es para simplemente exhortarlos, ni simplemente hablar, sino para que no sufran. Pero podemos sentarnos toda una noche ahí y no recibir el consejo de Jehová. Porque a veces cogemos lo que Dios ha dicho y vea, ella dijo, ¿se acuerda que ella dijo? ¿Se acuerda que ella dijo? Y se enfocan solamente como si fuera una adivinación. Pero nunca tienen en cuenta lo que el Señor dijo que nosotros tenemos que hacer. Obedecer. Creerle. Y eso es vergonzoso delante de Dios, iglesia. Aquí siempre van a encontrar consejo de Jehová mientras que Él lo permita. Que permanezcan. ¿De qué nos sirve, iglesia? ¿De qué nos sirve haber iniciado y no terminar? ¿Cuántas personas dicen, yo estudié? Yo estudié un semestre de algo. De administración y gestión empresarial. ¿Y a qué sirve? Si uno no lo ejerce. Y si uno no terminó. Y no lo puedes ejercer porque no terminaste. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve decir yo me metí a un curso de modistería y fui 2 veces? Presumir, muchos hemos presumido eso.
lo que Dios hizo al principio. El permanecer es para perfeccionarnos y nacer de nuevo por medio de la palabra. Y el que permanezca es el que va a ser perfeccionado. Y el tiempo de perfección es ese tiempo de fuego. Porque dice según 1 Corintios capítulo 2 que el fuego, iglesia, va a venir y consumirá todo lo que Él no hizo. Toda obra de carne. El tiempo de agua, la casa sobre la roca. Vendrán la lluvia, los ríos, los vientos y golpearán con ímpetu aquella casa. La que esté en la roca permanecerá, la que está en la arena no. Ese tiempo es tiempo de perfección, porque sabremos que es sobre la roca y sabremos que el heno y la hojarasca será consumido y todo heno y hojarasca viene de la carne. Esos tiempos son necesarios y entenderemos que nos ayudará para bien, porque eso es lo que se llama la prueba de nuestra fe, de lo que hemos recibido. Si no recibimos, la casa caerá. Si no recibimos, será consumido. Porque cuando el Señor decide abrir el entendimiento de alguien, no es para hacerlo más inteligente, para presumir y resaltar ante los demás, sino para que Él sea glorificado en esa vida por medio de la obra que Él está haciendo. Porque Pablo dijo, al Padre le plació revelar a su Hijo en mí, o sea, su obra en mí, no a mí, para yo ir a contarle a los demás, sino en mí para que los demás lo puedan ver. Ese tiempo para esta casa de oración y los que han recibido, porque hablo de los que han recibido, ha llegado. Y no lo podemos evitar. Estamos viendo dónde está nuestro fundamento, en la roca o en la arena. Hay heno y hojarasca, apariencia, porque también el Señor vino a la higuera que estaba llena de hojas verdes a buscar fruto y no lo halló. ¿Y qué pasó con la higuera? La maldijo. Llegó el tiempo donde esas varas secas que Él halló, porque Él a mí me halló como una vara seca, por el Espíritu la hace reverdecer, florecer y dar fruto injertadas en la vid, no por sí misma, por la obra del Espíritu. O vamos a seguir con las túnicas de fariseo, o vamos a manifestar que somos verdaderamente hijos de Dios. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esto es para todos nosotros. No se trata, iglesia, de haber sido usados por un tiempo. Estamos, dice Malaquías capítulo 3, ¿y quién podrá estar en pie en su venida? Porque Él vendrá como fuego consumidor. Esto es ser bautizado, no solamente en espíritu, que ya fuimos por medio de su palabra, sino en fuego, como Él fue pasado. Ser capaz de decir, Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Esto es el espíritu, este es el bautismo en fuego, porque es necesario. La prueba de nuestra fe en el Hijo de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Finalizo con Filipenses 2. Filipenses 2, leímos el 1. 2:12, luminares del mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, porque literalmente eso hacíamos, ¿cierto? Cuando estamos aquí presentes, fingimos ser espirituales.
No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Porque hay personas que a veces no publican cosas o aún bloquean a las personas de la iglesia, ¿cierto? ¿Es verdad? ¿Saben? No tienen necesidad de bloquearme. Yo misma bloqueo para no ver cosas que me duelen. Se los digo delante de Dios. Yo misma bloqueo estados y bloqueo porque a mí me duele ver que juguemos a ser cristianos y a ser del mundo. Yo misma lo hago. ¿Cuántas veces vimos una apariencia aquí y otra fuera de aquí? Porque no tendríamos que hacerlo para que el hombre nos vea o no nos vea. El Espíritu Santo se contrista, iglesia, de lo que hacemos. No solamente en presencia aquí unos con otros, porque vivíamos una vida de apariencia. Sino fuera de aquí, iglesia. Vivimos y andamos en el Espíritu. Padre corrigió y nos dijo, es que no he podido entrar en el Espíritu. Decía la gente, ¿cierto? Es que es más raro, algo está pasando porque no puedo entrar en el Espíritu. ¿Quién les dijo que entrar en el Espíritu era cruzar esa puerta? Ustedes tienen que nacer del Espíritu, vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu. Por eso cuando fuera de aquí no disciernen nada. Y quieren venir acá y discernir espíritus. Es que yo veo, vea, dígale, yo veo un espíritu. Todo el que discierne espiritualmente, primero discierne sus propios pensamientos y su propio corazón. Todo el que tiene discernimiento fue ejercitado en su ser interior primero. En lo que el Señor vino a hacer en mí. Porque yo era de las que veía afuera, pero no veía hacia adentro. Y cuando Él abre los ojos del entendimiento, Él trabaja, Él te ejercita primero en tu viga, para luego ir a trabajar en la paja. Porque la paja la veíamos como una viga grande. Cuando el Señor dijo, venga, le muestro su viga. Y ahí es donde nos ejercita para tener verdaderamente discernimiento por medio de su palabra. Pablo fue ejercitado en Romanos 7, que el mal moraba en él, que él quería hacer lo bueno y no podía, y todo esto que están pasando muchos hermanos, pero estos hermanos estaban acostumbrados a tener discernimiento hacia afuera. Es que yo ya como que no veo, como que ya no siento, como que ya no oigo al Señor. No, sí, está hablando, sino que se está perfeccionando, como haciendo, trabajando en ti primero. Entonces cuando Pablo ya vemos Pablo ya no en Romanos 7 sino en Romanos 8, entonces cuando fue al procónsul vio que Bar Jesús era lleno de toda maldad. ¿Y por qué pudo ver esto en Bar Jesús? Porque primero se vio lleno de maldad o lleno de todo engaño. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 7? Que el pecado lo engañaba a él mismo. Y él le dijo a Bar Jesús, sos lleno de todo engaño, de toda maldad. ¿Hasta cuándo trastornarán los caminos para que no crean? Entonces él tuvo que ver que primero lo que trastorna está en nuestra propia mente y en nuestro propio corazón. Para poder ir a decirle al otro qué es lo que tiene. El Señor trabaja con esta palabra primeramente en nosotros, en Jerusalén, para ir luego a Judea, luego a Samaria y luego a los confines de la tierra. Si no seremos cortos de vista, apoyándonos en un don. ¿Cuánta gente con dones en pecado, iglesia? Y el Señor les dirá, hacedores de maldad. Esta palabra tiene que trabajar primero en nuestro corazón. Cristo vive, iglesia. Entonces dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nos ocupemos en esto. Haced todo porque Dios, aquí escuchen, por medio de esta palabra, es el que producirá en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Unos me decían, no quiero ir, ¿ok? Y otros me decían, quiero, pero es que estoy con el Señor. ¿Ven? ¿Quién produce querer y hacer? El Señor. Y tenemos que identificar eso. A veces no, vea, ¿y por qué no va? Vaya, vea que es que el Señor, vaya. No, el que quiere, y yo lo entendí, aún yo cuando quiero, ha sido por su gracia. ¿Quieres ir, ve? ¿No quieres? No vayas. A nadie podemos obligar. Si Él no nos obliga, ¿qué vamos a obligar nosotros a las personas? Él es el que produce en nosotros, el que hace la buena voluntad, el que nos está perfeccionando, el querer como el hacer. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque Pablo decía que quería hacer lo bueno, pero no podía. Tranquilos, dice el Señor, por mi palabra yo produzco en ustedes el querer, el ir, el venir a mí, porque yo soy el que los traigo a mí.
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, asidos, hechos de la palabra de vida. Gloria a Cristo. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Nosotros no trabajamos en vano. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aleluya. Cristo vive. Pongámonos en pie, iglesia. Aleluya. Él inició la buena obra. ¿Cuántos los creemos? Él está iniciando la obra en nuestras casas. Y cuando inició en nosotros, recordemos que nosotros estábamos como desordenados, ¿cierto? Él llegó en nuestra vida cuando estaba desordenada y vacía, ¿cierto que sí? Cuando llega a nuestras casas, ¿qué vemos? Eso. Pero nosotros queremos que el Señor venga y actúe como nosotros queremos. El Señor vino a poner orden en nuestras vidas y orden en nuestras casas. A los hijos de Dios todo les ayudará para bien. Esto es conforme a los que por su propósito fueron llamados. El Señor dice, ya no podemos estar fingiendo, ya no solamente es aquí en el culto, no solamente estando presentes, sino ausentes de ese lugar. Tenemos que manifestar ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios testificarán a través de sus vidas que el Señor nos ha dado una nueva vida. Amén. El Señor está haciendo la obra. Lo que está pasando en este tiempo es perfeccionándonos en su amor. Créelo. Créelo, iglesia. Cree que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Cree que sin Él o alejado de Él no vamos a poder. Que Él nos dio su bendita palabra para que la guardáramos para este tiempo, iglesia. Para que la guardáramos. Dile, Señor, yo quiero entender que estás trabajando en mí, Señor. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. No dejes que desvíe tus sentidos el enemigo. No dejes que te haga pensar que el Señor no ha orado, iglesia, que está orando. Lo que estás haciendo en mí. Aleluya. Mi corazón anhela tu presencia. Lo necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo para este tiempo más que nunca, iglesia. Dame a entender que estás trabajando en mí, Espíritu Santo. Úngeme con tu bendita palabra, Señor, con tu bendita presencia. Recibir poder de lo alto, como dice Hechos 1, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en todo lugar, aquí, iglesia, en casa y fuera de casa. Lo que estás haciendo en mí, mi corazón anhela tu presencia. Esta alabanza es para ti, Señor, por medio de los que han creído en esta mañana. Que podamos entender, Señor, que lo que está pasando nos ayudará para bien y no para mal.
Señor, como dice Efesios 6, la batalla que tiene no es contra sangre ni carne. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístase con toda la armadura. Esto es revestirnos, Señor. Mi corazón. Confiamos en Él o en nosotros mismos, iglesia. Descansa en ti. Puedo ser feliz. ¿Saben por qué pasa esto, iglesia? Porque hay convicción de que Él está orando. Convicción, iglesia, de que Él es el que está perfeccionando. A los hijos de Dios, este tiempo les ayudará para bien. Porque antes de Él enviar la gran comisión a sus apóstoles, ellos pasaron por esta prueba y entendieron que era por Él, para Él. Fía mi corazón en ti, mi Rey. Mi alma reposa solo en ti, Señor. Descansa en ti. Puedo ser feliz, porque es una batalla de reino contra reino. Y yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Mi casa es puerta de Dios y casa del cielo. Mi casa es puerta de Dios, casa de Dios, puerta del cielo. Mi casa es casa de Dios y puerta del cielo. Tú has venido a trabajar en nuestras familias, fuera de aquí y estando aquí, Señor. Porque tú estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando. Porque tu voluntad es perfecta. Tú estás trabajando, Señor, estás trabajando porque esa es tu promesa. Primero nosotros y luego nuestra descendencia, Señor. Mi casa y yo te serviremos, dice la palabra de Dios. Yo no soy ustedes, dijo Josué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Confía mi corazón. Nos preparaste para este tiempo. Nos preparaste para ser testigos, Señor. Para ir al primer púlpito que es nuestra casa, nuestra familia, Señor. Muchos recibían conocimiento, iban lejos, pero primero, Señor, desde casa. Contando cuán grandes obras has hecho, Señor, en nosotros. Y ha transformado nuestro corazón porque nos diste un nuevo corazón. No nos avergoncemos del Evangelio porque es el poder que Dios usó para salvarnos y es el poder que usará para ellos. Descansa en ti. Puedo ser feliz, sanando nuestros corazones, iglesia. Porque sé que estás obrando. Tú perfecta. Todos los días y cada día nos ayudará para bien, Padre. Tu perfecta voluntad que inició la buena obra la está perfeccionando. Más de ti, Cristo, y menos de nosotros, hasta que lleguemos al 100 por 1. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ya no vivo yo y todo lo que vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Hoy oro y ruego por todos aquellos para que permanezcan todos nuestros hermanos hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin será salvo. Porque el que sea fiel hasta la muerte, tú le darás una corona de vida eterna, Señor. Aquellos que a pesar de las diferentes tribulaciones
tribulaciones, Señor. Tú estás obrando, Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Señor? Porque lo que ha hecho es sanar nuestro corazón, iglesia, trabajar primeramente en nosotros, para tener compasión, gracia y misericordia, aún con los de nuestra propia casa, iglesia. Era fácil tener el Evangelio y llevarlo lejos, pero somos testigos primeramente en nuestras casas. Te adoramos por eso, Señor. Te adoraré. Te adoramos. Aquí estás, Señor. Estás obrando, Señor. Te adoraré, Señor. Te adoraré, Rey. Gracias por tu palabra, Señor. Eres Dios que está haciendo una obra. Mi alma te alaba y te bendice. Te adoramos, Dios. Primero obras en mí, Señor, y te adoro por eso. Tu palabra jamás retornará a ti vacía. Así como cae la lluvia y la riega, Señor. Así mismo, Señor. Estás regando tu palabra, Señor. Mi Dios, así eres tú. Tú eres milagroso, mi Rey. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Cuando tú le dices, aquí estás, aquí, iglesia. Se ha recibido y guardado esta palabra. Te adoramos, Señor. Te alabamos y te adoramos, Dios. Creo y recibo y guardo esta palabra, Padre. Creyendo que es mi corazón el que quiere sanar. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Es a Él el que tienes que correr, iglesia. Considerándonos, pero Él te está esforzándonos para que creas en el Hijo de Dios. Cree en el Hijo de Dios, iglesia. Cree en el Hijo de Dios. Cree que Él vino en carne. Cree que padeció, que fue crucificado, muerto y sepultado y levantado el tercer día. Esa es la obra que viene a hacer a través de su palabra en nosotros, iglesia. Para darnos una nueva vida juntamente con Él. Te alabamos, Cristo. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aleluya, Rey. Gracias. Aleluya, Señor. Hazlo recordar tu palabra, Señor. Hazlo recordar que vienes a hacer, Señor, una obra en cada uno de nosotros, Dios. A sanar, a libertar, Señor. A reconciliarnos con el Padre, Señor. Así eres tú, Señor. Es de valientes volver como el hijo pródigo, Señor, a tus brazos. Es de valientes reconocer que te necesitamos. Es de valientes reconocer que es tu pan, es este alimento que hace que enardezca nuevamente nuestro corazón mientras que tú nos hablas. Es a través de tu palabra que nos vivificas y que el alma haya reposo. Es a través de tu palabra que nos hace recordar que tú estás, que no nos has dejado ni nos has desamparado. Que tú eres el que inició la buena obra y el que está en estos asuntos, Señor. Perfeccionándonos en tu amor, Señor. Viéndonos como fuimos conocidos. Para ser, Señor, capaz de renunciar, Señor, a esta vieja naturaleza. Una naturaleza caída, Señor.
para darnos y hacernos partícipes de tu naturaleza. Siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Haznos recordar lo que el Padre nos ha hablado, Jesús. Vivifícanos, Señor. Fortalece nuestro ser interior. Fortalécenos por medio de tu palabra, Señor. Para estar firmes, Señor, y pasada la prueba, seguir firmes, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a todos mis hermanos, Señor. Aleluya, Señor. Síñenos, Señor, de tu poder, de tu fuerza. Aleluya. Porque cuando éramos jóvenes nos ceñíamos, íbamos nosotros donde queríamos. Ahora como hijos, Señor, llévanos tú, guíanos tú, Señor. Guíanos por sendas de justicia, Señor. Guíanos por amor a tu nombre, Señor. Te lo pedimos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te clamamos. Por los méritos de Cristo, Padre, en esta tarde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Así eres. Nos despedimos de nuestros hermanos que están conectados por las redes sociales. Y le pido al Señor y roguemos para que todos podamos permanecer, iglesia, para que el que inició la buena obra en nosotros siga perfeccionándola, porque a los hijos de Dios todo les va a ayudar para bien, conforme, iglesia, a su propósito y a su llamado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén.